Bueno, vamos con el primer problema. Me dice, en una cuerda tensa se ha generado una onda estacionaria, cuya ecuación en unidades del sistema internacional es I igual a 0,02 coseno de 10 pi x por el seno de 40 pi t. Determina la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda de las ondas que por superposición originaron esta onda estacionaria. Bien, este es un problema sencillo, como todos, si conoces la teoría. Entonces vamos a hacer un repaso, porque lo primero que vamos a ver, ¿qué es esto? Me hablan aquí de ondas que se superponen, se producen ondas estacionarias. Vamos a dar un pequeño repaso a todos esos conceptos, ¿vale? Así que vamos a empezar con el principio de superposición. Bien, hemos visto cómo se propaga una onda a lo largo de un medio. Una onda armónica, unidimensional, transversal, ¿vale? De esas que tienen la forma general A, pueden tener la forma A por el seno de omega t más menos K por X más pi sub 0. Es la fase inicial. Este más era si se propagaba en el sentido negativo y el menos si se propagaba en el sentido positivo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan dos o más ondas a un punto? Pues se produce lo que se llama el fenómeno de interferencia. ¿Y cómo puedo yo conocer qué le va a pasar a cada uno de los puntos en los que llegan dos o más ondas? Pues eso me dice el principio de superposición, que es una cosa sencilla. Simplemente me dice que la perturbación que se va a producir será igual a la suma de las perturbaciones que produciría cada onda por separado. Y que eso, matemáticamente, si considero el caso sencillo de que se van a encontrar en un mismo punto dos ondas, es sumar las perturbaciones. Recuerda que una onda es la propagación de una perturbación en el espacio. Entonces, ¿qué perturbación va a producir en un punto y la perturbación que le va a producir a cada punto? ¿Qué hacían cada uno de los puntos del medio? Oscilar con un movimiento armónico simple cuya elongación es esta función matemática I. Bien, en el caso en particular de ondas estacionarias, fíjate, rebobino un poquito, aquí el principio de superposición quiere decir que si estas dos ondas se encuentran en el punto y llegan las dos con la amplitud máxima más A, se van a reforzar. Si van con menos A, se van a reforzar, pero no en el sentido negativo. Si una llega con una amplitud más A y la otra llega con una amplitud menos A, la perturbación va a ser nula, ¿vale? Una se va a compensar con la otra. Bien, en el caso de ondas estacionarias, lo podéis, claro, hay que mirar la teoría de la plataforma. En el caso de ondas estacionarias, estamos hablando de ondas que están confinadas en el espacio, por ejemplo, en una cuerda de un instrumento musical, y vamos a llamar ondas estacionarias el resultado de la interferencia de dos ondas armónicas de igual amplitud, frecuencia y longitud de onda. Vamos a ver el caso más sencillo. Y que se propagan en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, por ejemplo, aquí está el límite, esto es una pared, parece la que está fija, una cuerda, sería, o sea, si consigo arrastrar aquí, vale. Y vamos a dibujar la onda incidente con un color rojo, por ejemplo. Vale, voy a dibujar ya cómo llega. Vale, sí. La onda incidente vamos a decir qué significa cada. Y en color azul, la onda reflejada. En un instante determinado. Dibujado de aquella manera. Lo tenéis mejor dibujado en
apuntes. Bien, aquí la idea es que yo y esta línea negra, ¿vale?, sería la resultante en ese instante determinado. La onda incidente es la roja, que al llegar al extremo final, donde está atada la cuerda a una pared, por ejemplo, esa onda se va a reflejar. Se va a reflejar. En este caso se refleja en oposición de fase. Se produce una onda que se propaga en sentido contrario. Nosotros lo que vamos a ver en la cuerda, en este caso en particular, en este instante en particular, como la onda incidente tiene una amplitud más A y la reflejada tiene una amplitud menos A, pues lo que veríamos sería que la cuerda, en ese instante, si hiciésemos una foto, está con elongación 0 en todos sus puntos. Lo que pasa es que si el foco emisor sigue emitiendo, sigue produciendo la perturbación, tenemos una onda incidente que viaja en este sentido y una onda reflejada que viaja en el otro, y entonces va a haber un movimiento de la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Lo que pasa es que no todos los puntos van a oscilar de la misma forma. Matemáticamente, la onda incidente, si consideramos el caso sencillo de una fase inicial 0, fíjate que la onda incidente estamos dibujando que viaja en el sentido negativo del eje X. Si dibujamos el sentido positivo del eje X, estamos acostumbrados hacia la derecha, ¿no?, si lo consideramos así. Y la onda, esta es la onda incidente, vamos a poner aquí una I de incidente, y la onda reflejada, si se produce con un cambio de fase, fíjate que pongo aquí un menos, porque se propaga en el sentido positivo del eje X, y este pi es el que hace que la onda sea la dibujada en azul, porque tiene una oposición de fase. Ahora, si tenemos en cuenta que en general el seno de alfa más pi es igual al menos seno de alfa, para operar matemáticamente, la ecuación de la onda reflejada tendría esta forma. Y como hemos dicho que la perturbación, el principio de superposición, la perturbación global es la suma de I1 más I2, al final, operando, lo tenéis más desarrollado en los apuntes, pues llegaríamos aquí, donde se utiliza que el seno de A menos el seno de B es 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia, de A y B. Y esta es la amplitud. Perdón, esta es la elongación. Bien, vamos a borrar todo y vamos a volverlo a escribir el resultado. Decimos que esta es la ecuación, la onda estacionaria, producido por dos ondas. Fíjate que sigo esta K y esta omega, y esta A son las de las ondas incidentes. K es 2pi partido de lambda, la longitud de onda sigue siendo lambda, la onda producida, y el periodo y la frecuencia también coincide. Esta ecuación, ¿qué me dice? Me dice, tú la preguntas, oye, para el punto de la cuerda en X igual a el valor que tú quieras en el instante T igual a, te da la elongación. Te da la elongación de cada uno de los puntos. Aquí tenemos esta parte de la ecuación que no depende del tiempo, es la amplitud resultante, A sub R. Y esta es la parte que depende del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué información tenemos ahí? Si nos fijamos un poco. Pues fíjate que la amplitud, al ir variando los valores de X, va a haber puntos de la cuerda que van a tener una elongación nula. ¿Vale? Fíjate que esta parte de la ecuación, coseno de omega t, va a ir variando con el tiempo. Y va a tener un valor máximo más 1 y un valor mínimo menos 1. Y entre esos valores va a ir tomando diversos valores. Puede valer 0, por ejemplo. Pero aquí va a haber valores de X, va a haber posiciones, puntos de la cuerda, estamos hablando de una cuerda, que no van a oscilar, ¿vale? Que la amplitud siempre va a ser 0. Y eso es lo que se llama un nodo.
Nodos son los puntos de la cuerda, estamos hablando de una cuerda, cuya oscilación es nula, ¿vale? Porque la amplitud resultante es 0. ¿Y qué condición cumple? Si la amplitud resultante es 2 por A por el seno de K por X, entonces lo que tiene que ser 0 es seno de K por X, entonces K por X tiene que ser igual a n veces pi, donde n puede tener unos valores 0, 1, 2. Ahora, K, ¿quién es? 2pi partido de lambda por X es igual a n por pi. Luego, los puntos que están a medias longitudes de onda, para esta ecuación, cuando X vale 0, fíjate, cuando X vale 0, el seno de 0 es 0, pues la elongación va a ser nula. Y a puntos que se distancian de este, a medias longitudes de onda, vas a tener el resto de nodos. Los vientres, ¿quiénes son? Aquellos puntos que van a oscilar entre más A y menos 2A, los de máxima elongación, ¿vale? Los que pueden tener máxima elongación. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Son aquellos puntos X que cumplen esto. Luego la parte temporal va a ir variando y va a hacer que esos puntos oscilen entre más A y menos 2A. Y aquí, tirando del hilo, parecido aquí, pues llegaríamos a que K por X tiene que ser igual a un número impar de veces pi medios. Esos son los valores que hacen que el seno sea 0. Y esos puntos están a 1/4 de longitud de onda, ¿vale? 3/4 de longitud de onda, etc. Para verlo, tenemos otra vez los límites, el eje Y, vamos a dibujar el eje X, ¿vale? Y aquí tendríamos vamos a dibujar la onda estacionaria, voy a intentar dibujarla posible. Ya está pinta. ¿Vale? Estas son las sucesivas posiciones que podría tomar los distintos puntos. Fíjate que aquí hay puntos. Esta distancia es 1/4 de longitud de onda. Vamos a dibujarlo. Sí. Esto es 1/4 de longitud de onda. Esto es media longitud de onda. Hasta aquí. Esto ya sería una longitud de onda completa. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí un poquito mejor. ¿Vale? 1/4 de longitud de onda. Lambda medios y lambda. ¿Vale? Entonces, tú a la cuerda, en un instante dado, si tuviésemos una cámara que luego nos dejase ver cómo forma que va tomando la cuerda con el tiempo, pues en un instante dado la podemos encontrar así, en otro instante dado la podemos encontrar así, ¿vale? Y estas son, digamos, las sucesivas, los dos casos extremos. Entonces, fíjate que hay puntos, este es un vientre, este punto de aquí va a poder oscilar entre más 2A y menos 2A. Va a poder oscilar. En cambio, estos puntos son los nodos. Estos nunca oscilan, están quietos literalmente. ¿Vale? No tienen, su elongación no va a variar. ¿Vale? Vientres y nodos. Y fíjate que entre ellos, estos son unos puntos muy característicos, pero entre ellos, por ejemplo, este punto de la cuerda sí que va a oscilar. Pero entre, yo qué sé, esto podría ser más A y menos A. Y este oscila, pero menos todavía, entre, yo qué sé, medio, cuarto de amplitud y menos cuarto de amplitud, pues puede ser. Son los nodos los que oscilan tienen los máximos, más 2A hasta menos 2A, y luego tenemos los nodos. Por último, comentar que hemos dicho que esta onda estacionaria se produce porque la onda reflejada se refleja en oposición de fase, pero puede ocurrir también, y de hecho ocurre físicamente,
Hay determinados instrumentos musicales donde la onda reflejada se refleja en fase, ¿vale? Sin cambio de fase. La reflexión tiene lugar sin cambio de fase. Entonces tendríamos que la onda incidente tendría esta forma, pero que la onda reflejada, que viaja en sentido contrario, entonces aquí voy a poner un más, pero sin cambiar de fase no hay un factor pi aquí. Entonces la i, la elongación resultante por el principio de superposición, ahora me quedaría que es 2a por el coseno de k por x por el seno de omega por t. ¿Qué pasa? Que esta onda estacionaria, fíjate que aquí cuando x vale 0, el coseno de 0 vale más 1. Entonces, la forma de esta onda estacionaria tiene esta pinta. En vez de tener un nodo en el origen, lo que tiene es un vientre. Tendría, a ver si me deja dibujarlo. Vamos por aquí. El eje X, el eje Y. Entonces lo que tendríamos ahora, lo dibujo lo de azul, lo que tendríamos es un vientre en el origen, en vez de un nodo. Esta es la pinta que tendría la onda. Y aquí, a cuarto de longitud de onda, lo que tengo es un nodo. Y a una distancia lambda medios del vientre, tengo otro vientre, ¿vale? Jugando con... ¿vale? Viendo cuándo el coseno de k por x vale más o menos 1 o cuando vale 0. Esta distancia sería lambda. Este de aquí, cuarto de lambda. ¿Vale? Esta sería una onda estacionaria, pero con un vientre en el origen. Pues vamos, me he alargado, pero era necesario. Pero una vez que tenemos esto claro, la solución del problema es sencilla. Me dice que lo que tengo es una onda estacionaria y me dice, oye, tiene esta forma. Voy a dejar el color azul para no perder más tiempo, coseno de 10 pi x. Me dice, oye, tienes esta onda estacionaria. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la longitud de onda? Bien, si comparamos con la ecuación de onda correspondiente a una onda estacionaria producida por la superposición de dos ondas, una incidente y otra reflejada, donde la reflejada lo hace sin cambiar de fase, sin reflejarse en oposición de fase, pues tendríamos que esta es la onda, la que tiene un vientre en el origen, no la que tiene un nodo. La que en x igual a 0 va a variar entre, perdón, me faltaban 2. Pues nada, tenemos, si nos fijamos, 2a es 0,02 metros, pues inmediatamente la amplitud de las ondas originales, me preguntaba amplitud, frecuencia y longitud de onda, de las ondas originales que producen esta onda estacionaria, k es 2pi partido de lambda, y es la misma que la de las ondas que se superponen para producirla. Luego la longitud de onda de esas ondas es 0,2 metros, y omega es 2pi por la frecuencia, y vale 40 pi radianes por segundo. La frecuencia es 20 Hz. Y entonces diríamos que esta es, como he dicho, es una onda estacionaria con vientre en el origen. No con nodo, con vientre en el origen. Y las ondas que la producen sería una onda, puedo llamar I1001, seno de 40 pi por t menos 10 pi por x, tal como lo hemos explicado, esta sería la onda incidente, y la onda reflejada, I2, pues tendría esta expresión. Y hemos terminado el problema.